3. Hoy estaremos en la parashá Asinu, en Devarim 32, 1 al 52. Esta larga porción en muchas porciones de la Torá aparece como la canción de Moshe. Y es lo que vamos a estar revisando. Esta parashá Asinu lo que significa es prestado oído. Prestado oído, escuchen. Devarim capítulo 32 del 1 al 52. La Haftará de la semana, que es la porción profética en Shemuel Bet, segunda de Samuel capítulo 22 del 1 al 51. Y vamos a estar también con algunas porciones de el Brit Hadashah, como Romanos capítulo 11 del 1 al 36. En Devarim capítulo 32.1, donde parte la parashá de esta semana y donde tomamos el nombre de la parashá, dice en el pasuk número 1 de esta porción: presten oídos, presten oídos. Y en hebreo aparece ahí la palabra hasinu, hasinu. Presten oídos, prestad oídos. Presten oídos, oh cielos, mientras yo hablo. Escucha, tierra, a las palabras de mi boca. La pasada parashá que estuvimos revisando, la 52, que fue la parashá Vayelech. En esta parashá 52, Moshe concluyó preveyendo que Israel se apartaría de su pacto con Elohim, haciendo que él escondiera su rostro de ellos. Aún así, Moshe prometió que las palabras de la Torá no serían olvidadas de la boca de sus descendientes. Moshe reunió al pueblo para escuchar una shir, para escuchar una canción. Esta canción es llamada Asinu, prestad oídos, y esta canción siempre sería un recordatorio de las consecuencias de apartarse del Eterno. Moshe le encomendó al pueblo que no solamente debía escuchar esta canción, sino que esta canción debía ser aprendida por todo Israel. La porción de la Torá de esta semana, que se llama Ashenu, consiste principalmente en esta canción. Son 70 líneas que Moshe cantó al pueblo de Israel en el último día de su vida. Al final Elohim le ordena a Moshe que suba a la cima del monte Nebo para vislumbrar la tierra prometida, antes de ser reunido con su pueblo. Devarim 32:52. Así que verás la tierra desde la distancia, pero no entrarás a la tierra que yo estoy dando a los hijos de Israel. A Moshe se le permite ver la tierra, pero no entrar en este momento. Y es una desilusión devastadora. Y sin embargo termina su vida pública con una canción. Él no está aquí llorando, no está quejándose, está terminando su vida ministerial con esta larga canción. ¿Cuál es la naturaleza de esta canción? ¿De qué es que habla esta canción? Comienza describiendo la rajén, comienza describiendo la misericordia, la compasión del Eterno y la fidelidad de Elohim hacia Israel. Y termina con una promesa de venganza, redención y expiación por la tierra y el pueblo de Elohim. Devarim 32:43 dice: alégrense ustedes cielos con él, y que todos los hijos de Elohim nos postremos ante él. Regocíjense naciones con su pueblo, y que todos los hijos de Elohim se fortalezcan en él, porque él vengará la sangre de sus hijos, y se vengará y recompensará a sus adversarios que lo odian, y Adonai hará expiación por su tierra y por su pueblo. Presten bien atención a este verso. Devarim capítulo 32:43. Este pasuk es muy importante y este debe estar marcado en su Torah, porque este es uno de los pasuk de la Torah que ha sido cambiado. En el texto masoreta este texto fue totalmente distorsionado.
Es por eso que hemos tenido que recurrir a la Septuaginta, hemos tenido que recurrir a textos antiguos, incluso textos arameos, para poder ver qué era lo que había en este pasuk. ¿Por qué? Porque este pasuk fue cambiado. Este pasuk fue totalmente tergiversado y a cosas como esta era a las que se refería el profeta Jeremías. Cuando Jeremías escribe en el capítulo 8 de Jeremías, en el verso 8. ¿Cómo pueden decir somos sabios? La Torá de Adonai está con nosotros, cuando de hecho la pluma mentirosa de los escribas la ha convertido en falsedades. Esto es una tremenda advertencia. Los sabios están siendo avergonzados, alarmados y entrampados. Ellos han rechazado la palabra de Adonai. Por lo tanto, ¿qué sabiduría tienen? ¿Cuál fue el problema de los escribas? Como dice aquí Jeremías. ¿Cómo pueden decir somos sabios? La Torá de Adonai está con nosotros, cuando de hecho la pluma mentirosa de los escribas la ha convertido en falsedades. ¿Qué fue lo que cambiaron de este pasú? En el texto masoreta que utiliza hoy el judaísmo normativo, el texto está totalmente cambiado. Por eso es importante prestar atención a este pasuk de Devarim 32:43, justamente en esta parashá. Alégrense ustedes cielos con él, y que todos los hijos de Elohim nos postremos ante él. Regocíjense naciones con su pueblo, y que todos los hijos de Elohim se fortalezcan en él, porque él vengará la sangre de sus hijos, y se vengará y recompensará a sus adversarios que lo odian. Adonai mismo hará expiación por su tierra y por su pueblo. Uno dice, bueno, ¿y no fue el Mashiach el que hizo expiación? Adonai mismo, Adonai en el Mashiach. Adonai hará expiación por su tierra y por su pueblo. Esta importante variante es una evidencia del esfuerzo masorético. El texto masorético de hoy, que se usa en el judaísmo normativo y que usan la mayoría de los creyentes que están llegando al camino de raíces hebreas, muchos confían en que es un texto totalmente original, pero deben saber que se llama texto masorético. ¿Y quiénes eran los masoretas? Los masoretas eran enemigos del Mashiach, eran anti-Mashiach. ¿Y qué hicieron ellos con este pasuk? Este pasuk que habla de una obra mesiánica, ellos desvirtuaron, cambiaron para desvirtuar justamente la deidad de Yeshua. La deidad de Yeshua. No solamente desvirtuar la obra del Mashiach, sino que aquí fue un atentado mucho más terrible, porque a través del cambio de este pasuk atentaron directamente contra la deidad, o sea, para negar que Yeshua es Adonai, que Yeshua es Elohim. Por eso en el libro de Jeremías 8:9 dice, los sabios están siendo avergonzados. Hoy los sabios están siendo avergonzados. ¿Por qué? Porque tenemos otros textos antiguos, mucho más antiguos que el texto masoreta, a través de los cuales nosotros descubrimos de verdad qué estaba escrito ahí. Entonces, ¿qué dice el profeta Jeremías? Los sabios están siendo avergonzados, alarmados y entrampados. Ellos han rechazado la palabra de Adonai. ¿Quién es la palabra de Adonai? El Mashiach. El Mashiach es la palabra de Adonai. Ellos han rechazado a lo largo de los años la palabra de Adonai. Al Mashiach, por lo tanto, dice, ¿qué sabiduría tienen? Pregunta el profeta, ¿qué sabiduría tienen si rechazamos a la sabiduría del Eterno, que es el Mashiach? Esto fue algo tremendo. Desvirtuar la deidad del Mashiach. Y como el texto fue cambiado, entonces hoy, pues cuando van estos textos ya no encuentran lo que dice el texto que acabamos de leer. Adonai, Adonai mismo hará expiación por su tierra y por su pueblo. ¿Por qué? Porque está hablando que
el Mashiach es Adonai, que Adonai vendría en el Mashiach. Adonai mismo hará expiación por su tierra y por su pueblo. Entonces, no es solo el pueblo de Israel quien se regocijará con esta redención final. Los gentiles se regocijarán junto con el pueblo de Elohim. Muchas veces nosotros caemos en la trampa de los antimisioneros y pensamos diferente a como pensaban los verdaderos sabios del pueblo que nos pasaron la visión del Mashiach. ¿Qué decían los sabios? Moshe sacó a un pueblo de Egipto y lo condujo a la tierra prometida. Moshe. Pero el Mashiach conducirá a muchas naciones a la adoración del Elohim de Israel. Esto no lo pudo hacer Moshe, pero sí lo hará el Mashiach. Y en este verso vemos nosotros eso. Adonai hará expiación por su tierra y por su pueblo. Pero ¿qué dice? Alégrense ustedes cielos con él y que todos los hijos de Elohim nos postremos ante él. Regocíjense naciones con su pueblo y que todos los hijos de Elohim se fortalezcan en él, porque él vengará la sangre de sus hijos y se vengará y recompensará a sus adversarios que lo odian. Adonai hará expiación. Él con su propia sangre, él al encarnarse, él al venir a la tierra, él haría expiación. El mismo Adonai haría expiación por su tierra y por su pueblo. Es todo el testimonio que nosotros encontramos en la Besorá de Yohanan, donde Yohanan nos presenta que el Mashiach es el mismo Adonai. No es solamente el pueblo de Israel quien se regocijará con esta redención. Los gentiles, las naciones, se regocijarán junto con el pueblo de Elohim, porque el Mashiach también alcanzará con su redención a las naciones, para poderlas agregar lógicamente al pueblo. La salvación de Elohim es para todas las personas. La salvación de Elohim en el Mashiach es para todos, para cada lengua, para cada tribu, para cada raza, para cada origen étnico. Todas las personas, judíos, gentiles, hijos de Efraín, todos pueden regocijarse juntos en la unidad de la bondad de nuestro Elohim. Esto es lo que aparece en este cántico que Moshe está enseñando al pueblo. Una parte de este cántico contiene severas palabras de reprimenda contra Israel por su infidelidad hacia Elohim. Elohim no solamente esconderá su rostro de su pueblo, sino que también haría juicio. Devarim 32, 23, 24 dice: yo amontonaré desastres sobre ellos y usaré todas mis saetas contra ellos. Fatigados por el hambre, ellos estarán consumidos por la fiebre y la derrota amarga. Y les mandaré los colmillos de las bestias salvajes y la furia de serpientes arrastrándose en el polvo. Aunque estas reprimendas parecen bastante duras, revelan que la disciplina de Elohim es para nuestro bien y finalmente terminará en nuestra redención final. Toda esta reprimenda a lo último nos hará reconocer la redención del Mashiach, como él mismo está profetizando. Adonai hará expiación por su tierra y por su pueblo. Llegará el momento en que todo Israel y las naciones reconoceremos juntos que fue el mismo Adonai quien vino a efectuar nuestra redención. Esta porción, que es conocida normalmente como el Cántico de Moshe, prevé que el pueblo de Israel hará que Elohim tenga celos, pero ¿cómo? Al desviarse todo el pueblo hacia la adoración de dioses, de ídolos falsos que tenían en las naciones. Y como Israel provocaría celos a Elohim a través de sus muchos dioses, los cuales tomaría de las naciones, Elohim a su vez provocará a su pueblo a celos con aquellos que son llamados no una nación. Por un lado, lógicamente, habla de Efraín,
Por un lado habla de todas las tribus de Israel que al final del tiempo, como está profetizado, volveríamos todos nuevamente al Eterno por medio del Mashiach. Ahora, Devarim 32:21 dice, ellos provocaron mi celo al traer una cantidad de dioses e ídolos de las naciones. Ellos provocaron mi celo con eso que no es Adonai. Me han exasperado con sus ídolos. Yo provocaré el celo de ellos con eso que no es una nación, y los enfureceré con una nación nula de entendimiento. Y en Romanos 13:15 dice, de modo que a aquellos de ustedes que son goín, yo les digo, por cuanto yo soy Sheliach a las naciones, honro mi ministerio al explicar esto, con la esperanza de que de algún modo pueda provocar a algunos de mi propio pueblo a celos y salvar a alguno de ellos. Porque si el rechazo temporal de ellos por Yeshua fue la reconciliación del mundo, ¿cuánto más entonces será el hecho de ellos aceptarlo? Será vida de entre los muertos. Esta referencia a este pueblo que no era nación, que no era una nación del Eterno, en hebreo es Loami. Y es lo que nos revela el libro de Oseas. ¿Quién es este Loami? ¿Quién es Loami? ¿Quién es no mi pueblo? ¿Quién es no nación? Oseas 2:23 dice, yo la cosecharé para mí en la tierra. Yo tendré piedad de lo Ruama, diré al Loami, tú eres mi pueblo, y ellos dirán, tú eres Adonai, nuestro Elohim. Aquí está hablando claramente del pueblo que fue llevado cautivo por los asirios y luego se mezcló con las naciones y llegaron a ser en conducta, en vida y en testimonio igual que los gentiles, se gentilizaron. Hablando de este pueblo que una vez fue pueblo del Eterno, pero con el tiempo dejó de ser pueblo, y estas ovejas perdidas, entre comillas, pues fueron a dar a las naciones y aprendieron a vivir la vida de los Goín. Ahora en Romanos 9:25 dice, como él en verdad dice en Osea, porque Shaul está hablando de quién es estos Loami que habla el profeta Osea. Aquellos que no eran mi pueblo, llamaré mi pueblo. Ella que no era amada, llamaré amada. ¿Quiénes son estas personas que alguna vez llegaron a ser no una nación y ahora son el pueblo de Elohim? Se está hablando aquí de los israelitas gentilizados, de los que fueron a las naciones y aprendieron a vivir como los gentiles. Ahora, han conocido al Mashiach y han salido de entre los gentiles para poco a poco ir ganando nuevamente su identidad. Muchos todavía dicen, no, nosotros somos gentiles salvos. No, si ustedes son los salvos ya es un ex gentil. Ahora, nosotros como israelitas que venimos en este proceso de restauración, estamos ganando nuestra propia identidad, estamos restaurando nuestra identidad como miembros de las 12 tribus, como descendientes de Abraham. Y nos hemos unido a la nación de Israel a través del Mashiach. Hemos recuperado nuestra identidad por medio del Mashiach judío, por medio de Yeshua. Efesios 2:13 dice, en aquel tiempo no tenían al Mashiach. O sea, no teníamos al Mesías judío, al Mesías que nos hace ciudadanos de su pueblo. Teníamos en mente un Cristo romano que sencillamente había venido para hacernos un pueblo aparte totalmente del pueblo de Israel. Pero el Mashiach un día se nos reveló. ¿Y qué dice aquí Efesios? En aquel tiempo no tenían al Mashiach. Al Mashiach desde el punto de vista del pueblo yehudí. Estaban apartados de la vida nacional de Israel. No nos interesaba para nada Israel. Habíamos sido totalmente dopados por un sistema iglesia
totalmente aparte de Israel, ajenos a los pactos que personifican la promesa de Adonai. Estábamos en este mundo sin esperanza y sin Elohim. Pero ahora ustedes, que estaban muy lejos, han sido hechos verdaderos ciudadanos de Israel por medio del derramamiento de la sangre del Mashiach. La sangre del Mashiach es nuestro pasaporte de regreso a nuestra verdadera identidad como ciudadanos de Israel. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ¿por qué? Porque habíamos salido, se nos dio carta de divorcio, ya no somos la amada y fuimos a las naciones y aprendimos a vivir en todo sentido como los gentiles. En mucho tiempo no éramos pueblo, pero que ahora, por la obra del Mashiach, por la sangre del Mashiach, somos el pueblo de Adonai. Antes no habíamos recibido misericordia, pero ahora sí hemos recibido misericordia por esta gran obra de nuestro Mashiach. Ahora, nosotros somos las mismas personas a quien Elohim ha llamado a la salvación para provocar al judío a celos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aprendido a vivir toda la Torah. Hemos aprendido a vivir los mandamientos del Eterno, hemos aprendido a vivir las fiestas del Eterno, hemos aprendido a guardar el Shabbat, hemos aprendido a comer de manera adecuada, a comer kosher. No hay ninguna diferencia en cuanto a lo que el Eterno ha mandado, porque ahora por el Ruach hemos aprendido a vivir sencillamente la Torah como el Eterno nos la ha mandado. Y por lo tanto, podemos ahora provocar a los judíos a celos. ¿Cómo los provocamos? Viviendo como ellos viven. Y como dijo Yeshua, si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y de los fariseos, no podremos entrar. Nosotros no podemos bajar el estándar de la Torah sobre nuestras vidas. Debemos vivir y debemos avanzar, si es posible, mucho más, ir mucho más allá de lo que el pueblo yehudí ha ido. El pueblo yehudí en parte ha venido guardando la Torah. El Eterno ha levantado en esta generación un pueblo que estamos viviendo la Torah como el mismo Eterno lo ha establecido. Pero hemos ido mucho más allá. ¿Por qué? Porque hemos descubierto toda la obra del Mashiach. Y este es el pueblo que dice el Eterno. Pero ahora ustedes son el pueblo de Adonai. ¿Por qué? Porque vivimos conforme a la constitución que el Eterno nos ha dado a través de la Torah, conforme a la redención que Él ha efectuado en el Mashiach. Hemos recibido misericordia, hemos recibido el perdón de nuestros pecados, hemos recibido la vida del Mashiach, hemos sido redimidos, hemos recibido su ministerio, hemos recibido toda su obra, hemos recibido su sangre, su nombre. Un pueblo que ha recibido toda la misericordia del Eterno en nuestros días. Romanos 11:11 dice Shaul, digo pues, ¿su tropiezo es para eliminarlos como pueblo? O sea, este tropiezo temporal de la casa de Yehuda, ¿cuál es el tropiezo? Que temporalmente ellos están rechazando al Mashiach. Y Shaul digo, ¿su tropiezo es para eliminarlos como pueblo? Ah, no, ya ellos como rechazaron al Mashiach, ya no son el pueblo del Eterno. No, no se engañe. Eso es lo que enseña el cristianismo y eso es lo que enseña el catolicismo y eso es lo que enseñan las religiones, pero no enseñamos eso. ¿Qué dice Shaul? Ni siquiera se les ocurra tal idea. Adonai no lo permita y Adonai no lo permitirá. Por el contrario, es por medio de su tropiezo temporal que la salvación, la Yeshua Elohim, la salvación de Elohim, ha venido a las naciones para provocarlos a celos. Imagínense que este tropiezo en la piedra de tropiezo, este tropiezo que tuvo Yehuda,
venido a las naciones para provocarlos a celos. ¿Qué tal si fuera lo contrario, que ellos hubiesen aceptado al Mashiach? Ya estuviéramos en el reino. Ya esto hubiese avanzado, pero el problema es que muchas tribus se hubiesen perdido y muchos gentiles se hubiesen perdido. Ahora, ¿qué hará que el pueblo Yehudí tenga celos de nosotros? La casa de Israel. Y no solamente de la casa de Israel, sino de los gentiles también, de los extranjeros que no pertenecen al pueblo, pero que también vienen y aprenden a vivir la Torah y aprenden a seguir el mismo camino del Mashiach. ¿Qué es lo que hará que el pueblo Yehudí tenga celos? Hoy, ¿de qué tienen celos las naciones? ¿Qué es lo que les causa celos del pueblo Yehudí? Celos de que Elohim ha bendecido mucho a los judíos con propiedades materiales. Porque no podemos nosotros ignorar esto. Si nosotros vemos hacia el mundo, bueno, el Eterno los ha bendecido porque fue la promesa de aquellos que guardaban la Torá, de una bendición material. Ahora, nosotros hemos venido al Mashiach, hemos venido a la Torá, y lo mismo el Eterno nos está bendiciendo en todo sentido. Ahora, estas bendiciones materiales que el Eterno le ha dado al pueblo Yehudí, porque Él lo prometió que sería de esa manera, ¿es esto lo que parece ser la causa del antisemitismo en el mundo? O sea, todos se van contra el pueblo Yehudí porque tiene propiedades, porque el Eterno los ha bendecido materialmente. Bueno, pues guarden la Torah igual que ellos la guardan, para que reciban también la bendición. El Eterno, cuando nos dio la palabra, Él dijo así: bueno, yo pongo delante de ustedes la vida, la bendición, la prosperidad y también la muerte, la ruina, la escasez. Yo les aconsejo que escojan la vida. Bueno, ellos escogieron esta parte. Pero estas bendiciones materiales, estas riquezas del pueblo Yehudí, es lo que, por lo menos, en parte, es lo que ha llevado al antisemitismo en el mundo. O sea, al odio por el pueblo Yehudí. Ellos nunca dejarán de ser el pueblo del Eterno. Que no reconozcan al Mashiach, pues sencillamente es porque la puerta de la redención sigue abierta para las naciones. Y por eso aún últimamente estamos también con el encargo de orar por el pueblo árabe, porque necesitamos que el pueblo árabe también entre a la salvación que el Eterno ha abierto para todas las naciones a través del Mashiach. Y de hecho, el Eterno está entrando también a los países árabes para ganar muchas personas. Y eso es lo que oramos, Padre, que muchos árabes sean traídos a la luz del Mashiach, a la redención. ¿Por qué? Porque cuando venimos a través del Mashiach, nuestro corazón es cambiado. Y en vez de odiar al pueblo Yehudí, pues comenzamos a amarlos, a orar por ellos, a ser amigos de ellos, aún hablando del pueblo árabe. ¿Cuándo y cómo los Yehudí serán provocados a celos por los seguidores de Yeshua? ¿Cuándo? Cuando el verdadero amor, cuando el verdadero gozo, cuando el compañerismo, cuando la shalom que estos creyentes poseen en Yeshua, incluso cuando todo el mundo material que lo rodea se desmorone, y nosotros como sus hermanos mostremos el verdadero amor, el verdadero gozo, el verdadero compañerismo, la verdadera shalom, ellos serán provocados a celos. Fue esta capacidad de cantar frente a una aparente tragedia lo que separó a Moshe de los demás. No era fácil para Moshe, él había conducido al pueblo, ya casi 80 años estaba en la mano del Eterno, 40 mientras condujo al pueblo y los otros 40 mientras estuvo preparándose en las tierras de Midian. Y ahora está al borde para entrar a la tierra prometida y el Eterno le dice: suba al monte y mírela, pero no va a entrar. O sea, no era fácil.
Era una tragedia y era algo difícil para Moshe, pero es ahí donde él se levanta y canta esta canción. Todos menos dos de su generación. Todos, menos dos de su generación habían muerto en el desierto debido a su incredulidad. Y eso es tremendo. De casi 3 millones que salieron de Misraín, solo 2 estaban ahí para entrar a la buena tierra. Los otros todos habían partido. Y el mismo Moshe estaba a punto de morir, sin haber entrado nunca en la tierra prometida. Por lo menos hasta ahí. Pero él todavía alababa a Elohim con cánticos, recordándole a Israel el poder, el amor y la fidelidad de Elohim. En esta canción, Moshe usa la metáfora de Elohim como una roca. Y esto es la parte central en la cual Moshe está aquí parado. Elohim como una roca. Una roca es algo firme, es algo fuerte, es algo inamovible, inmutable. Y es por estas cualidades particulares que los rabinos eligieron un verso de esta parashá como la línea inicial del servicio del entierro judío, llamado Sikud Hadin, o el juicio justo. Nuestro Elohim es esa roca firme, esa roca fuerte, esa roca inamovible, esa roca inmutable. La oración comienza con Devarim capítulo 32:4. Y dice, la roca. Su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Un El Emuná, el poderoso fiel, confiable, que no hace el mal. Él es justo y kadosh. Así comienza esta canción. La roca. Su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Un El Emuná, el poderoso fiel, confiable, que no hace el mal. Él es justo y kadosh. En contraste con todas estas maravillas de lo que es Elohim, con estas maravillosas cualidades de nuestro Elohim, la porción de la Torá describe al hombre contrario, ¿no? El hombre es corrupto, el hombre es perverso, el hombre es torcido, hasta el punto de ser comparado con Sodoma y Amorá, con Sodoma y Gomorra. Más bien, el 32-33 de Devarim 32 dice, más bien su viña es la viña de Sedón y la rama de la vid es de Amorá. Sus uvas son uvas de hiel, sus racimos son de amargura. Su vino es veneno de serpiente, el cruel veneno de víboras. Es un contraste que está mostrando Moshe aquí, entre las maravillosas cualidades de nuestro Elohim, quien es la roca cuya obra es perfecta, todos sus caminos justos. Él es fiel, Él es poderoso, confiable, que no hace el mal. Él es justo y Él es kadosh. En cambio, nosotros como pueblo somos lo contrario, corruptos, perversos, torcidos. Pero ahí es donde Él nos va a mostrar el poder de su redención. No hay manera de salvar el amplio abismo entre la corrupción del hombre y la santidad de Elohim. Entre estas dos cosas, entre la santidad de Elohim y la corrupción del hombre, mis hermanos, este abismo que se forma entre el eterno y nuestra corrupción, la única manera, el único puente que puede unirnos a nosotros hombres corruptos con la santidad de Elohim, lo único es
través de Yeshua HaMashiach. Es el único puente, es la única puerta, es el único medio que tenemos nosotros para acercarnos a la santidad de Elohim. Yohanan 14:6, Yeshua dijo, Enana, yo soy el Elohim viviente, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La mayoría de personas cuando leen este pasuk, cuando leen este verso, siempre leen, o por lo menos creen que lo saben, y muchas veces lo repiten. Y Yeshua dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Pero muchos cuando lo repiten dicen, nadie va al Padre sino por mí. Y Yeshua nunca dijo eso. Y Yeshua dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Y Yeshua es el único puente, y Yeshua es el único camino, es la única verdad, es la única vida que une estos dos extremos entre nuestra corrupción cuando hacemos Teshuvah y la santidad de Elohim. Es el único puente por el cual podemos pasar hacia la santidad de Elohim, volvernos a nuestro Elohim. El hombre se ha apartado del Eterno y hay un abismo entre el hombre y el Eterno. Y el hombre quiere saltarse sencillamente ese abismo. No puede, no hay manera. La única manera es por medio de Yeshua. Moshe compara aquí al Eterno con una roca. Aunque hay muchas otras comparaciones, ¿no? Moshe también compara a Elohim con un águila, que es un ave de gran fuerza, que es un ave de gran visión, que sacó a los hijos de Israel de Misraín en sus alas extendidas, como dice Devarim 32, 11, 12. Como un águila protege su nido y cubre a sus pichones, Elohim extendió sus alas, reunió a su gente y los tomó sobre sus lomos. Adonai solo guió a su pueblo. Ningún Dios extraño estaba con él. Él es suficiente. Esta canción, mis hermanos, es muy importante. Esta canción, la música, los cánticos, la alabanza. La música ha sido llamada el lenguaje universal del corazón. El lenguaje universal del corazón. La música, los cánticos. Y por lo tanto Moshe usa el canto de Hasinu para completar la misión de su vida con un desafío conmovedor para el pueblo de Israel. ¿Cuál es el mensaje de Moshe? Es que nuestras acciones tienen consecuencias, para bien o para mal. Todas sus acciones, mis hermanos, todas, pequeñas o grandes, todas sus acciones tienen consecuencias, para bien o para mal. Y que nuestra propia supervivencia depende de nuestra fidelidad a Elohim, quien es nuestra roca. La música y el cántico siempre ha sido parte integral del pueblo. El exrabino principal de Inglaterra, llamado Jonathan Sacks, escribió: la vida judía es una sinfonía cuya partitura es la Torá, cuyo compositor es Elohim, cuya orquesta es el pueblo yehudí y cuya interpretación más conmovedora es Simchat Torah, la alegría de la Torá. Esto lo dice él en su libro Torá con un toque de humor, página 409. Un tipo particular de música judía originaria de Europa del Este es llamada klezmer. Proviene de las palabras hebreas modernas klei, recipiente o instrumento, y semer, canción. Todos somos vasijas andantes.
Todos somos instrumentos diseñados para alabar a Elohim con cánticos. Todos. Usted no puede decir, no, es que yo tengo mala voz, es que yo tengo una voz horrible. Usted es un instrumento andante, diseñado para alabar a Elohim. Recuerda lo que dice Shaul. El Yehudí real no es el que lo es exteriormente, sino es el que lo es interiormente, el que ha sido nacido de nuevo, el que ha circuncidado su corazón, aquel que ha recibido al Mashiach como su Salvador, como su Elohim, como su Adonai, como su Redentor. Usted fue diseñado para alabar a Elohim con cánticos. Es bueno recordar que a veces se enviaba a los cantantes y músicos al frente de los ejércitos de Israel. En vez de mandar las mejores tropas y los mejores guerreros, en muchas victorias que el Eterno dio, los que iban al frente eran los músicos de Israel, los cantores. Y solo esto era suficiente para traer la victoria. A veces no tenían que usar ni siquiera armas, solamente canciones, alabanzas que se entonaban al Creador. ¿Por qué cantar es un acto de adoración tan espiritual y sagrado? El rabino Nachman de Breslev del siglo XIX escribió: si dos personas hablan al mismo tiempo, ni oyen ni entienden a la otra. Si dos personas hablan al mismo tiempo, ni oyen ni entienden a la otra. Mientras que si dos personas cantan al mismo tiempo, se da armonía. El canto de Moshe no se ha olvidado. Se ha transmitido de generación en generación. Los levitas la cantaban cada semana, en el primer y en el segundo templo. Más tarde, después de la destrucción de los templos, se enseñó a los niños en las escuelas a memorizar toda la canción, y es lo que cada uno debíamos hacer. Así nos recuerda que tanto Elohim como su pueblo sufren dolor por traición. Elohim sufre cuando nos volvemos hacia otros dioses, y su pueblo sufre cuando el Eterno nos avergüenza trayendo personas de las naciones a hacer el trabajo que el mismo pueblo debía estar haciendo. Aquellos que se acercan a Elohim con un arrepentimiento sincero pueden recibir perdón. Pero recuerde, hay un abismo entre Elohim y su pueblo, y solamente hay un puente que nos lleva nuevamente a la presencia del Eterno, y ese puente es la obra del Mashiach. En la Haftará, en la porción profética de esta parashá, el arrepentimiento es el tema central. El arrepentimiento, la teshuvá, que vemos en esta parashá. En Oseas 14:1 dice: regresa Israel a Adonai. Regresa Israel a Adonai tu Elohim, porque tu iniquidad te ha hecho tropezar. Y esto es importante que nosotros veamos en todo este tiempo festivo, de todas estas festividades que el Eterno, de estos Moadim que el Eterno ha establecido para nosotros en esta temporada. Normalmente el Shabbat que ocurre durante el periodo de 10 días entre Yom Teruah y Yom Kippur, ¿recuerdan estos 10 días que hay entre Yom Teruah y Yom Kippur? Estos días son llamados Yamim Noraim. Yamim Noraim, o sea, días de temor, estos 10 días. Y son días de arrepentimiento que deben traernos hacia
el Eterno. ¿Cómo? A través del Mashiach. Estos 10 días se llaman días de temor, Yamin Noraim, o también se llaman Aseret Yomai Teshuvah, 10 días de arrepentimiento. Y esto ocurre entre Yom Teruah y Yom Kippur. Los 10 días de pavor son tradicionalmente el periodo para reconciliarse con Elohim y nuestro prójimo, a través del arrepentimiento, a través de pedir perdón, a través de hacer las paces. En estos 10 días que hay entre Yom Teruah y Yom Kippur, ese Shabbat se llama Shabbat Shuvah o el Shabbat del retorno, ya que la porción profética de la lectura de la Haftará comienza con la exhortación Shuvah Israel, retorna, oh Israel. Por eso Yeshua él dijo que él fue enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque es solamente a través de él que podemos hacer este retorno. Este Shabbat también se llama el Shabbat Teshuvah, el Shabbat de arrepentimiento, porque es uno de los 10 días de arrepentimiento. Dentro de estos 10 días hay un Shabbat, y ese Shabbat se llama Shabbat Teshuvah. Y Teshuvah se deriva del verbo hebreo shuv, que significa regresar, retornar. Estamos lejos, nos hemos ido muy lejos, demasiado lejos. El único brazo que puede extenderse para hacernos retornar de manera adecuada es a través del brazo de Adonai, del Mashiach. Oseas insta al pueblo a confiar en Elohim y no en ninguna otra fuerza o fuente de seguridad. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos confiando en otras cosas. Y Osea, el profeta, insta, anima al pueblo a confiar solamente en Elohim. Y que quitemos la confianza en cualquier otra fuerza, en cualquier otra fuente de seguridad, ya sea en las naciones poderosas, en caballos de guerra, en los ídolos, no sé, en el dinero, en los bienes materiales, donde esté el corazón. Necesitamos confiar solamente en el Eterno. Oseas, el Eterno a través de este profeta, promete que cuando Israel regrese a Elohim, que cuando Israel retorne a Elohim y confiese su pecado, Elohim se apartará de su ira y traerá sanidad y restauración a Israel. Cuando Israel lo haga de manera correcta, de la manera que se ha establecido. Oseas 14:4-5 dice, yo sanaré su deslealtad, los amaré libremente porque mi ira se ha quitado de él. Yo seré como rocío a Israel. Él florecerá como un lirio, extenderá sus raíces como el Lebanón. Elohim está esperando que cada uno de nosotros regresemos a Él de la manera adecuada. En Teshuvah, en arrepentimiento. Cuando nos volvemos a Él, lo encontramos esperándonos con los brazos abiertos, como cuando Efraín regresó, cuando el hijo pródigo regresó. Y Él tiene sus brazos abiertos para derramar su amor, su sanidad, su restauración libremente sobre nosotros. ¿Qué estamos esperando? Hay un gran abismo entre Israel y el Eterno. Ese abismo fue allanado por el Mashiach. Un puente, un camino, una carretera se extendió para que todos podamos correr a los brazos de nuestro Padre, que se encuentra en el Mashiach. Como Yeshua mismo lo dijo, nadie viene al Padre porque el Padre está en mí. Nadie viene al Padre sino por mí. El Mashiach es la encarnación del Padre. El Mashiach es la encarnación del Eterno. En el Mashiach habita en toda su plenitud el Eterno.
Entonces la única manera de volvernos a Él es por medio del Mashiach. Y Él está esperando, especialmente en estos tiempos festivos de Yom Teruah, de Yom Kippur, no que lo hagamos de la manera tradicional, sino que lo hagamos a través del medio que el Eterno estableció, a través del Mashiach. En el libro de Miqueas, capítulo 7-9, dice, Él de nuevo tendrá misericordia de nosotros. Él sujetará nuestras iniquidades. Él sujetará nuestras iniquidades, echará todos tus pecados en las profundidades del mar. Esta conocida promesa de perdón también se lee en el Shabbat Teshuvah, que es una breve porción del libro de Miqueas. Él de nuevo tendrá misericordia de nosotros. Él sujetará nuestras iniquidades, echará todos tus pecados en las profundidades del mar. En Yom Teruah, esta escritura también se recitaba cuando el pueblo yehudí practicaba la antigua costumbre de algo que se llamaba taslich, desechar. Esa es la tradición en la que el pueblo yehudí va a un río o un cuerpo de agua y arroja migas de pan al agua para desechar simbólicamente el pecado. Mientras hacen eso, recitan estos versos de Miqueas 7:8 al 10. Ahora, como les digo, esa es la tradición, esa era una tradición. No estoy diciendo era la verdad, es la tradición. Se llamaba taslik, desechar. En esta tradición es cuando el pueblo yehudí va a un río o a un cuerpo de agua que fluye y arroja migas de pan al agua. Con eso ellos están desechando simbólicamente el pecado. Ahora, nosotros sabemos que el camino se ha abierto para nosotros a través ya no de tirar las migas a un río. Ahora tenemos un río que fluye de la sangre del Mashiach. La sangre del Mashiach es la única agua que de verdad puede lavarnos, puede limpiarnos. Es la única fuente que puede darnos perdón, reconciliación con el Eterno. La poderosa sangre del Mashiach. Sin embargo, tradicionalmente se hacía de esa manera. Ahora, en Miqueas capítulo 7, del 18 al 20 dice, ¿quién es un Adonai como tú, cancelando iniquidad y pasando sobre los pecados del remanente de tu heredad? Él no retiene su ira para siempre porque se deleita en misericordia. Él de nuevo tendrá misericordia de nosotros. Él sujetará nuestras iniquidades, echará todos tus pecados en las profundidades del mar. Él dará bendición verdadera a Jacob y misericordia a Abraham, como ha jurado a nuestros padres de acuerdo a los días pasados. Si bien no podemos apelar a la misericordia de Elohim basado en nuestra propia justicia, no podemos apelar a la misericordia de Elohim basado en tradiciones, basado en costumbres o en mi propia justicia. ¿Por qué? Porque ahora podemos apelar a Él solamente sobre la base del nuevo pacto. El pueblo yehudí entiende esto en parte y sabe que Elohim es fiel al pacto que juró a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Pero mis hermanos, hoy debemos hacerlo por medio del Mashiach. Yehudí, no yehudí, israelitas, no israelitas, gentiles, todos tenemos que hacerlo a través de Yeshua. Cada talmidín de Yeshua, cada creyente de Yeshua, también debe presentarse ante Elohim por el mérito del pacto de la sangre de Yeshua. Hoy usted debe pararse frente a esta sangre fluyente del Mashiach, que es la que lo limpia, la que lo lava, la que lo redime, la que de verdad hace capará por usted, la que de verdad desarraiga el pecado de su vida. En Mateo 26:28 dice, pues esta es mi sangre del Brit Hadashah,
mi sangre derramada a favor de los muchos para expiación, para quepar de los pecados. Solo la sangre de Yeshua tiene el poder para hacer esto. Mi sangre derramada a favor de los muchos para expiación de los pecados. En Gilel, Lucas 22:20 dice: Él hizo lo mismo con la tercera copa después de la comida, diciendo: esta copa es el nuevo pacto ratificado por mi sangre, que es derramada por ustedes. En Hebreos 9:20, Ibrim 9:20 dice: y dijo: esta es la sangre del pacto que Adonai ha dado para ustedes. Esta es la sangre del pacto que Adonai ha dado para ustedes. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecen los que pisotean al Ben Elohim y tratan como algo común la sangre del pacto con la cual fueron santificados e insultan al Ruach de Geset, de Elohim que ha bajado hacia ellos? ¿Cuánto castigo piensan que merecen los que pisotean al Ben Elohim y tratan como algo común la sangre del pacto con la cual fueron santificados e insultan al Ruach de Gesed, de Elohim que ha bajado hacia ellos? Esto está en la versión aramea. El mismo texto aparece en la versión Biblia Torah Viviente. Insultan al Ruach de Gesed, de Elohim que ha bajado hacia ellos. Él es el Ben Elohim, el contenedor de Elohim. Y tratan como algo común la sangre del pacto con la cual fueron santificados. Los creyentes en el Mashiach somos miembros de la comunidad de Israel, de la comunidad redimida de Israel, y participantes del pacto eterno de misericordia y paz con Elohim. Hebreos 10:29 dice: ¿cuánto mayor castigo piensan que merecen los que pisotean al Ben Elohim y tratan como algo común la sangre del pacto con la cual fueron santificados e insultan al Ruach de Gesed, que Elohim, de Elohim que ha bajado hacia ellos? Él fue el que bajó en forma de un hombre. Él bajó hasta nosotros. Eso es lo que dice el libro de Filipenses. Él no estimó el ser Elohim o el ser igual a Elohim como cosa que aferrarse, sino que se despojó y vino y tomó la forma de un siervo, y estando en la condición de siervo se humilló hasta la muerte. Y eso es lo que necesitamos reconocer hoy, este gran amor de Elohim por nosotros. Isaías 14:1. Pues Adonai tendrá misericordia de Jacob. Él otra vez de nuevo escogerá a Israel y los asentará en su propia tierra, donde los extranjeros se unirán a ellos, juntándose a la casa de Jacob por esta obra maravillosa del Mashiach. Adonai, Isaías 14:1, pues Adonai tendrá misericordia de Jacob. Él otra vez de nuevo escogerá a Israel. Él no va a escoger otra nación para hacer el trabajo. Él de nuevo escogerá a Israel y los asentará en su propia tierra, donde los extranjeros se unirán a ellos. Los extranjeros. Aquí no está hablando de Israel, de Efraín, no, extranjeros, gentiles, también se unirán al pueblo por medio del sacrificio del Mashiach, juntándose a la casa de Jacob. En la Haftará para el estudio de esta semana, David también recita un cántico de acción de gracias que tiene paralelismo con el cántico de Moshe. Como Moshe, David alaba a Elohim como su roca, su refugio, fortaleza y libertador, después de salvar su vida del rey Saúl. En 2 de Samuel 22:1-3 dice: David pronunció las palabras de este canto a Adonai en el día que Adonai lo salvó del poder de todos sus enemigos y del poder de Saúl. Él dijo: mi Adonai, él será para mí mi guarda, yo confiaré en él. Él es mi protector y el poder de mi salvación, mi ayudador y mi refugio seguro, y tú me salvarás del hombre injusto.
Cuando somos perseguidos o estemos en cualquier tipo de angustia, podemos hacer lo que hizo David e invocar a Adonai, nuestro Elohim, nuestro Salvador. Él nos salvará, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Yeshua. Y nos librará de nuestra angustia. Podemos confiar en que Elohim es nuestro poderoso Salvador. Él mismo, mis hermanos, Elohim, el Elohim del cielo y de la tierra, el creador de los cielos y de la tierra. Él es nuestro poderoso Salvador, Él es nuestro poderoso Yeshua. Recuerde que la palabra Salvador es Yeshua. Incluso de aquellos que son demasiado fuertes para nosotros. Como David podemos decir, pues por ti correré como hombre ceñido. Con mi Adonai puedo saltar un muro. En cuanto al poderoso, su senda es perfecta. La palabra de Adonai es fuerte y ha sido probada por fuego. Él es protector de todos los que ponen la fe en él. ¿Quién es fuerte sino Adonai? ¿Quién será el creador sino nuestro Adonai? Cuando estamos cansados, vagando por un desierto, enfrentando decisiones difíciles, o incluso en medio de una batalla, debemos recordar que Elohim es nuestra roca, Elohim es nuestra Eben. Él es nuestro fundamento, siempre presente y mucho más grande que las circunstancias en las cuales nos podemos encontrar. Recordemos, mis hermanos, Elohim es nuestra roca, Elohim es nuestra Eben. La palabra roca o piedra en hebreo es la palabra Eben. ¿Quién es la piedra? ¿Quién es la roca? La palabra hebrea para piedra es Eben. Como ustedes ven ahí en el mensaje de la tarde, en la revisión de la parashá, aparece al final la palabra Eben. Las letras Aleph, Bet, Nun. Eben. En esta palabra están contenidas dos palabras que tienen en común la letra del centro, la letra Bet. Esa letra Bet es la Bet que representa una casa. Si tomamos las dos letras primeras, Aleph, Bet, ¿qué dice? Si tomamos las dos palabras primeras de la palabra Eben, si tomamos la palabra Aleph y la palabra Bet, diría Af, o sea, padre, en hebreo, padre. Y si tomamos las dos últimas letras, que serían la palabra Ben y Nun, ¿qué sería? Ben, hijo. Padre e hijo. ¿Quién es la roca? El padre e hijo. El padre es el hijo es el padre. Con esto el padre e hijo, esa es la piedra de tropiezo, esa es la piedra de tropiezo que dice la palabra. Eben. ¿Por qué? Porque la gente no puede reconocer que el padre es el hijo y el hijo es el padre. Esa es la piedra de tropiezo. Que dicen que uno es el padre, otro es el hijo. No, él es Eben. Él es la piedra, él es el padre hijo. Por eso Yeshua dice, nadie viene al Padre sino por mí. Yohanan 14:11 dice, créame que yo estoy dentro de mi Padre y el Padre está dentro de mí. De otra manera crean a causa de las mismas obras. Créanme que yo estoy dentro de mi Padre y mi Padre está dentro de mí. Él es Ejad, Él es uno. Isaías 28:16 dice, así dice Adonai, contemplen, yo pongo en Sión una piedra probada, una Eben probada, una piedra, una Eben angular costosa, una piedra, una Eben firme de fundamento. El que crea en él no vacilará de aquí para allá. Y en Gilel, en Lucas 20:17-18, pero Yeshua con una mirada penetrante les dijo, entonces, ¿qué es esto que está escrito en el Tanaj? La misma piedra que los constructores rechazaron ha venido a ser la piedra angular.
La misma piedra, la misma Eben que los constructores rechazaron, ha venido a ser la piedra angular. El que caiga sobre esa piedra, sobre Eben, será hecho pedazos. Pero si cae sobre él, será triturado hasta convertirlo en polvo. 1 Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida del Ruaj, porque bebieron de la roca, bebieron de la Eben enviada por el Ruaj, la cual lo seguía, y esta roca era el Mashiach. ¿Quién es el Mashiach? El Padre Hijo. El Mashiach es la roca. Él es el Av Ben. Él es el Padre Hijo. Solo apoyados en la piedra, solo apoyados en la Eben, solo apoyados en el Padre que es el Hijo, en el Hijo que es el Padre, saldremos victoriosos. Esta es la deidad del Mashiach. La roca que lo seguía era el Mashiach. Por eso Shaul decía también que el Eterno, el Padre Eterno, estaba en el Mashiach reconciliando al mundo. Mateo 1:23 dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y ellos le llamarán Immanuel. El nombre significa Elohim con nosotros. ¿Quién es este hijo? Es Immanuel con nosotros, es Elohim con nosotros, es el Todopoderoso con nosotros. En Israel las circunstancias cobran mucha importancia. Como pueblo de Israel queremos vivir en paz y seguridad. Sin embargo, continuamente Israel se encuentra a la defensiva de los continuos ataques con misiles y continuamente como país enfrentan una posible guerra en cualquier momento con los vecinos árabes. Hoy, mientras Israel se prepara para protegerse de la amenaza nuclear que representa Irán, también se enfrenta a vecinos árabes hostiles, comprometidos con su destrucción, porque ellos siguen con el plan. Los árabes quieren destruir a Israel, como dice la palabra. Todo esto apoyado lógicamente por fuerzas espirituales oscuras que se levantan continuamente contra Israel. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que esta luz, mis hermanos, aumente en Israel. Él, la verdad, no está impidiendo solamente que Israel esté ahí como nación. Lo que él está estorbando es que toda esta luz que el Eterno le está dando a Israel en las naciones también llegue a toda la tierra de Israel. Para que esta gran piedra se establezca sobre Israel. Esta gran piedra se establezca sobre las naciones. Esta gran piedra venga y desmenuce todas las fuerzas espirituales oscuras que están sobre el mundo. Mis hermanos, todos debemos orar para que los corazones del pueblo yehudí, para que los corazones del pueblo yehudí secular, que hay muchos hoy día, e incluso los corazones del pueblo yehudí religioso, e incluso los árabes, regresen a Elohim en el Mashiach. Regresen a Elohim por medio del Mashiach. Que Israel pueda mirar al uno Elohim de Israel, al Elohim Echad, a esta piedra que es el Padre Hijo, que ellos puedan ver al Mashiach, nuestra roca, nuestra Eben, nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte, capaz de salvarnos, capaz de liberarnos de aquellos que están decididos a destruirnos. Segunda de Samuel 22:47 dice, Adonai está vivo. Adonai está vivo, mis hermanos. Él murió, pero Él resucitó. Adonai está vivo. Bendita sea mi roca. Exaltado sea Elohei Sur, el poderoso de roca, el poderoso de defensa. Exaltado sea la roca de mi salvación. Adonai, tú estás vivo. Bendito sea mi roca, bendito sea mi Eben, bendito sea mi Padre Hijo. Exaltado seas tú, Elohei Sur. Exaltado seas tú, el poderoso.
la roca de defensa, la roca de mi salvación. Padre, hoy oramos para que los corazones del pueblo secular yehudí, para que los corazones del pueblo religioso yehudí, clamamos, Padre, para que el corazón de los árabes regresen a ti por medio del Mashiach, que ellos conozcan al Mashiach, que todos ellos, Padre, puedan mirar que tú eres Ejad, que tú eres el Elohim de Israel, el Ejad, que tú eres nuestra roca, nuestro refugio, que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestra torre fuerte para salvarnos, para salvar a Israel, que tú eres poderoso para librarnos de aquellos que están decididos a destruirnos. Y tú lo harás y sacarás en victoria a Israel cuando todos nos volvamos a ti por medio del Mashiach. Amén, amados hermanos. Shabbat Shalom.